Muy buenos días, docente, o buenas tardes, o buenas noches cuando sea que vea el video. El día de hoy voy a hablar de la obra, pues, Nuestra Señora de París, ¿no? Que es del autor Víctor Hugo. Comenzando la obra, pues, en lo alto de la catedral de Nordey, entre campanas y gárgolas, vive un ser que es un tanto marginado por su apariencia, pero es mucho más humano que todos los que caminan abajo. Esta es la historia de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame, y de su amor imposible por Esmeralda, una joven gitana perseguida por su belleza, su libertad y su inocencia. Esta obra que pues es escrita por Victor Hugo, Nuestra Señora de París, no es solo una historia de amor trágico, sino un grito contra la injusticia, la hipocresía y la crueldad disfrazada de virtud. En esta obra, pues, quiero recalcar que es un clásico eterno, ¿no? Ya que esta obra la hemos visto miles de veces en más de uno, creo que la podrá haber visto en las adaptaciones de Disney, ¿no? Ya que esta obra, pues, es que nos muestra que el verdadero monstruo no es quien lo parece, y donde la misma catedral misma parece latir con vida propia. Para ya comenzar con el relato de la obra, en el corazón del París, en el siglo XV más o menos, la catedral de Notre Dame de París se alza muy imponentemente. No solamente como un símbolo religioso, sino como pues un personaje vivo en esta historia. No simplemente queda como en el escenario. Bajo sus gárgolas y vitrales se cruzan destinos marcados por la belleza, la deformidad, la pasión y la injusticia. En la catedral pues encontramos a Cosimodo, que pues él vive ahí, ¿no? El campanero, que es un jorobado, sordo por el repique constante de las campanas que él toca, ¿no? Quasimodo pues es temido por la apariencia que él tenía, ya que la apariencia que él tenía era un tanto monstruosa, pero tras esa figura monstruosa, esa figura encorvada, se esconde una criatura que es pues muy noble y solitaria. Quasimodo es criado por Claude Froyo, el, ¿cómo se podría decir? El archidiácono de Nordane. Quasimodo pues le guarda él a Froyo pues le guarda una lealtad que es inquebrantable, como la de un perro fiel que jamás ha conocido a otro dueño. Todo cambia cuando aparece en una escena Esmeralda, que ya lo relaté al comienzo, que es una joven de la cual él pues siente algo, ¿no? Esmeralda es una joven gitana de belleza deslumbrante que danza en las plazas para ganarse la vida, ¿no? Ella trabaja danzando en la plaza. Su inocencia y encanto pues encienden pasiones en todos los hombres que la rodean, ¿no? Pero pues a cada hombre pues le genera así atracciones de manera distinta, ¿no? Para nuestro protagonista, que es uno de ellos, Quasimodo, Esmeralda pues representa la luz, la única forma de ternura que pues él ha conocido. Para Froyo, en cambio, pues Esmeralda pues despierta un deseo oscuro para él, ¿no? Que entra en conflicto con sus votos religiosos. Eh, pues la obsesión de Froyo pues se vuelve muy peligrosa, ¿no? Sobre todo cuando Esmeralda pues rechaza las insinuaciones de él. Froyo pues ante el rechazo de Esmeralda pues él elabora un plan para secuestrarla, ¿no? Y pues Quasimodo pues obediente a su amo intenta raptarla, pero es detenido por Phoebus, ¿no? Froyo le había mandado que rapte a esta chica, ¿no? Él es detenido por Phoebus, que pues es un apuesto capitán de la guardia. Eh, Esmeralda, pues agradecida al ver que Phoebus la rescató, se enamora de él, de Phoebus.
sin saber que pues este guardia solo juega con los sentimientos de ella. Eh, tras el fallido, tras el fallido secuestro que Quasimodo planeaba hacer hacia Esmeralda, Quasimodo pues es arrestado, ¿no? Él es humillado públicamente y azotado en la plaza, ¿no? Mientras él es humillado y azotado, la multitud se burla de él sin piedad. Y solamente Esmeralda, la misma joven que Quasimodo intentó raptar, le ofrece agua y compasión. Ese gesto sencillo, humano, marca un punto de quiebre en la vida del campanero, ya que desde el gesto que tiene Esmeralda, pues entonces Quasimodo nunca había conocido jamás lo que es la ternura, ¿no? Quasimodo se vuelve su protector silencioso y fiel, pero la historia toma un rumbo pues más oscuro cuando pues Froyo, pues consumido por su deseo reprimido, decide hacerse de Fuevos, el objeto del afecto de Esmeralda. En un encuentro furtivo entre los amantes, Froyo hiere gravemente a Fuevos, ¿no? Al caballero, y hace que la culpa recaiga sobre Esmeralda. Eh, Esmeralda, pues, debido a esto, es arrestada y bajo tortura confiesa un crimen que pues ella no cometió, ¿no? Debido a la tortura se vio obligada a admitir que ella sí hizo todo, ya que pues es condicionada por un sistema cruel de ese entonces. Esmeralda es condenada pues a la horca, ¿no? Que pues en ese entonces Quasimodo se horroriza al escuchar esta noticia. Quasimodo pues desciende desde las alturas de Nordain y la rescata en pleno acto de ejecución. Eh, Quasimodo proclama el sagrado derecho de asilo en la catedral. La lleva a vivir con él. Escondida entre las sombras góticas, bajo la protección de las piedras que nunca la juzgarán. Durante estos días que ella estaba viviendo con Quasimodo, por el asilo que pidió, Quasimodo y Esmeralda conviven como dos almas que pues son muy distintas, comparten el mismo destino de soledad. Ella, pues Esmeralda, todo este tiempo que está con Quasimodo, Esmeralda aprende a ver más allá del rostro deforme de Quasimodo, y él se permite, pues Quasimodo por primera vez se permite soñar con ser amado, ¿no? Pero pues todo este respiro es muy breve. El odio de Froyo pues aún no termina, ¿no? Froyo pues consciente de que Esmeralda jamás lo amará, decide acabar con todo. Eh, Él decide denunciar la presencia de la joven en la catedral y manipula la ley para que se autorice la captura de Esmeralda. Mientras el pueblo, empujado por el caos, intenta asaltar la catedral de Nordain para liberar a la gitana, Quasimodo la defiende con una fuerza sobrehumana que él decide lanzar piedras y fuego desde las alturas de la catedral, ¿no? Eh, Mediante este acto, pues él se convierte en un ángel oscuro de la justicia, pero en medio de todo este desorden, Froyo logra traicionar a todos. Eh, Él entrega a Esmeralda a las autoridades, quienes finalmente, pues lamentablemente, la ejecutan a ella. Desde lo más alto de la catedral, Quasimodo presencia el asesinato de la única persona que alguna vez, pues, le ofreció afecto a él, ¿no? Ya que, como bien sabemos, pues, él era marginado por cómo se veía físicamente, ¿no? Junto a Quasimodo, pues Froyo observa la escena con una perturbadora calma. En un estallido de furia y dolor, Quasimodo pues empuja a Froyo desde las torres de la catedral, matándolo. Después de la muerte de Esmeralda, Quasimodo pues decide desaparecerse. Y unos años más tarde, su esqueleto es hallado en la fosa común, donde fue enterrada la joven. A Quasimodo lo encontraron abrazado a los restos, unidos como la muerte, como nunca pudieron estar en la vida.
Eh, Al intentar, pues, de alguna manera en los cadáveres separarlos a ellos, pues los huesos se deshicieron en polvo. Y así concluye, pues, esta historia de la obra, ¿no? Que es, pues, una historia de amor trágica. También mediante lo que podemos leer, una pasión desbordada y de monstruos reales y simbólicos. Una historia donde los verdaderos horrores no están en las deformidades físicas, sino en las obsesiones del alma y en la intolerancia, pues de una sociedad que le teme a lo diferente, ¿no? Para ir finalizando este relato, pues me gustaría dar mi reflexión de la obra, mi reflexión personal, que pues la obra Nuestra Señora de París es una obra monumental, no solo por sus dimensiones narrativas, sino por la profundidad con la que el autor Víctor Hugo explora pues el alma humana. De nuestro personaje Quasimodo, pues nosotros podemos ver el dolor de alguien de quien nunca fue amado, pero aún así él, a pesar de que no fue amado, es capaz de amar con toda la pureza de su ser. En cambio, pues Frollo, la corrupción del poder disfrazado de virtud religiosa en Esmeralda, la injusticia que sufre quien simplemente se atreve a ser libre. Esta obra nos recuerda que la sociedad, en su afán de clasificar y controlar, suele condenar aquello que no comprende. Pues la belleza se vuelve una maldición, la fe se transforma en obsesión y lo monstruoso se revela no en la carne deformada, sino en el corazón de quienes juzgan. El autor pues escribió esta obra para inmortalizar la grandeza de la catedral de Notre Dame, eh, pero también para pues denunciar el abandono de quienes de quienes son los más vulnerables. Y quizás al final pues Quasimodo y Esmeralda no murieron en vano, porque pues en cada lector que se conmueve por su historia sigue vivo ese anhelo de un mundo más justo, más compasivo y más humano. Gracias.